Hola a todas y a todos, buenas tardes. Soy Faride Ramírez Salazar, enlace del INPLAN con los consejos ciudadanos y les doy la más cordial bienvenida a una charla más dentro del ciclo de conferencias virtuales, cómo sobrevivir a la pandemia sin caer en la confianza, perspectivas técnicas y emocionales. El día de hoy nos toca una plática bastante interesante llamada cómo manejar el estrés y la ansiedad y cómo sobrellevarlas, que creo que hoy en día es bastante necesario el aprender técnicas para manejar el estrés y la ansiedad. Esta charla corre a cargo del psicólogo Ángel Christopher Andrade Morales. Él tiene 39 años de edad, es ingeniero industrial y de sistemas y es licenciado en psicología por la Universidad del Valle de México, Campus Puebla. También cuenta con una maestría en hipnosis por la Sociedad Internacional de Hipnosis Clínica y tiene una certificación nacional en ciberseguridad por Offensive Security White Suite Hacking. También tiene un doctorado en hipnoterapia por la Sociedad Internacional de Hipnosis Clínica. Ha trabajado en Pemex como encargado de proyectos Cabo ATP y actualmente es integrante del Consejo de Participación Ciudadana de Protección Civil del municipio de Puebla. Entre las cosas que él realiza es locutor y es conductor de Radio Milenias Noticias MX y también coordinador de eventos de JA Puebla. Demos la más cordial bienvenida a Ángel Christopher Andrade Morales. Christopher, bienvenido. Muchas gracias a todos por estar aquí, gracias por presentar, Fari. Pues ahora vamos a platicar un poquito del tema que me tocó, que con mucho gusto lo comparto con ustedes, que es el cómo manejar el estrés, la ansiedad y cómo sobrellevarlos. Aquí es algo bien importante porque, pues, ¿quién de nosotros de repente no ha sentido estrés, ansiedad, ha sentido esas situaciones o sensaciones en las cuales ya uno no puede y carga con ellos? No es, muchas veces se piensa que es fácil y es sencillo ese tipo de cosas. A veces escuchamos en las redes sociales la cura milagrosa o que es muy sencillo, pero realmente no lo es. Muchas de las ocasiones, las personas cuando no lo atienden a tiempo, esto se convierte en algo más complejo. Entonces vamos a hablar acerca de todo esto. También los invito a que conforme vaya haciendo la ponencia, vayan haciendo sus preguntas, vayan a todo lo que quieran saber o que quieran que se les conteste. Con mucho gusto aquí estamos. Al final de la ponencia se les va a dar respuesta. Y también les comento que terminando la ponencia les tengo un audio preparado para que lo puedan utilizar, lo puedan escuchar y les ayude a poderse relajar, a poder estar más tranquilos, a poder, digamos, dormir. Ya les explicaré más adelante cómo funciona, pero mientras tanto comenzamos. Vamos a esta parte que es la ansiedad. Esta, como tal, se define como la presencia de dos o más de los síntomas siguientes durante la mayoría de los días de un episodio de depresión mayor o trastorno depresivo persistente. ¿Qué quiere decir esto? Que si se cumplen determinadas características, se considera como tal la ansiedad. ¿Qué características deben de cumplirse en este caso? Primero, una persona debe de sentir nerviosa o tensa. Es más o menos la sensación cuando uno, digamos, va a lo mejor a exponer o cuando uno va a hacer algo nuevo. Eh, es más o menos la sensación que ocurre. Cuando se siente habitualmente inquieto, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir? Que una persona normalmente está tranquilo y de repente pues estás en un estado de que no estás tranquilo, estás muy inquieto, estás con zozobra. La otra es la dificultad para concentrarse debido a las preocupaciones. Eh, a veces son muchas las preocupaciones que tiene uno y no puede concentrarse, ya sea por mucho que haga el esfuerzo, no puedes recordar ciertas cosas que quieres aprender o quieres hacer cosas en el trabajo y estás disperso. Entonces, esta es una de las sintomatologías. Miedo a que pueda suceder algo terrible, ¿no? Esto es muchas ocasiones este miedo no lo podemos reconocer, simplemente sentimos que algo malo va a pasar, ¿no? Y esto se va amplificando con el paso del tiempo. ¿Qué sucede? Que llega un momento en el que no lo podemos ya controlar y entonces vivimos en un miedo constante y el rato termina este miedo dominando nuestra vida.
el individuo siente que podría perder el control de sí mismo. Que esa es una etapa ya crítica en la cual una persona ya no se siente con el control de, y esto le afecta. Entonces, sí es importante checar todos estos síntomas. ¿Por qué? Porque estos síntomas van a determinar si lo que es la intensidad que uno está sufriendo de ansiedad es severa o no. Para eso venimos con lo siguiente. La gravedad como tal la podemos determinar, por ejemplo, presentamos una ansiedad leve si dos de los síntomas que yo les mencioné con anterioridad se presentan. Eso es una ansiedad leve, es normalmente la que a veces tenemos la parte cotidiana de nuestra vida, ¿no? Moderado, que es la que ya tiene tres de los síntomas que les mencioné, de los anteriores. Cualquiera de ellos, siempre y cuando se vayan cumpliendo esos tres. Moderado, o grave, que es cuando ya tiene los cuatro síntomas, y grave, cuando viene 4 a 5 síntomas. Aquí lo que sucede es de que normalmente nosotros dejamos pasar las circunstancias que se están suscitando y dejamos que se vaya complicando. Pasamos de un leve a un moderado, a un grave, y desgraciadamente se da porque nosotros no lo atendemos al principio, y entonces va avanzando y avanzando hasta llegar a un punto en el que ya no lo podemos manejar y se convierte en una situación crítica para nosotros. Aquí lo importante y lo recomendable es que si ya empiezas a ver que tienes, eh, digamos, de 3 síntomas en adelante, ya le pongas atención y no solamente basta con el hecho de repente decir, bueno, me voy a distraer o X o Y, sino que hay que encontrar la raíz de lo que está generando esta sintomatología y atacarla como tal. Eh, a continuación se van a dar recomendaciones de cómo minimizar la ansiedad y cómo manejar el estrés, pero siempre es recomendable que acudan a un terapeuta, a un psicólogo con cédula profesional, a un psiquiatra. O sea, no, la cultura de la que es la salud mental, desgraciadamente, pues no está muy bien difundida. Muchas personas piensan que el hecho de ir a un psiquiatra o a un psicólogo es que uno realmente está mal. Y no, realmente la cultura que debemos de conllevar es la cultura de la prevención, porque si nosotros atendemos, supongamos, este tipo de situaciones que se nos presentan a tiempo, créanme que va a ser mucho más fácil y mucho más sencillo poderlo resolver que cuando ya está en un estado grave o crítico, ¿sí? Entonces, pónganle atención a esta parte, si ustedes están pasando por esto, si algún familiar está pasando por este tipo de circunstancias, pues acudan a este tipo de ayuda y no se dejen influenciar tanto por lo que dicen las redes sociales o por lo que dicen los influencers, porque muchas de esas personas que están en el medio no tienen la preparación que tiene que llevar un terapeuta, un psicólogo, un psiquiatra, y a veces hacemos cosas que en lugar de ayudarnos nos perjudican. Por eso es tan importante tener esa eh, ayuda adecuada y de un profesional y un especialista, y que tenga cédula. Vamos con la parte ¿qué es el estrés? El estrés se describe con frecuencia como una sensación de agobio, preocupación, agotamiento. El estrés puede afectar a personas de cualquier edad, género y circunstancias personales y puede dar lugar a problemas de salud, tanto físicos como psicológicos. ¿Qué sucede aquí? Normalmente nosotros tenemos estrés en la mayor parte de nuestra vida o en diferentes esferas, como puede ser el trabajo, puede ser la familia, la casa, la relación de pareja. O sea, hay muchas cosas que pueden hacer que uno sienta ese estado de agobio o de preocupación. El problema no es que tengamos esos eventos, sino el problema es la cantidad de eventos que tengamos y, y los efectos que nos estén causando. Normalmente cuando nosotros tenemos un estado de estrés y tensión, lo vamos llevando día con día hasta que esta carga que tenemos o que llevamos nos es demasiado pesada. Y entonces llega un momento en el que no podemos ya con ello y explotamos, ¿no? Hay muchas maneras en las cuales el estrés se aflora. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, hay personas que
cuando sus niveles o sus picos de estrés son muy altos, empiezan a tener trastornos del sueño. O sea, ¿qué quiere decir? Que aunque se acuesten a dormir, no pueden conciliar el sueño o lo concilian, pero en un muy corto tiempo, que no les da el tiempo suficiente para poderse recuperar. Entonces, este tipo de situaciones o cosas son pequeñas alarmas que nos están dando que ya tenemos un nivel de estrés alto. Otra de las situaciones que, por ejemplo, la susceptibilidad que tenemos al momento de que nosotros interactuamos con otras personas se va haciendo cada vez más y más. ¿Qué quiere decir? Que nos volvemos reactivos. O sea, a rato por cualquier situación o circunstancia, nosotros estamos reaccionando de una manera agresiva, de una manera neurótica. Entonces, estos son pequeños alarmas que nos están denotando que ya tenemos problemas de estrés, ya nuestra paciencia deja de ser la que solía y ahora con cualquier cosa nos encendemos, con cualquier cosa explotamos. Y el problema de aquí es que si nosotros no lo solucionamos o le damos la atención adecuada y necesaria, vamos a terminar generando alguna reacción que nos lleve a algo que nos podamos arrepentir o simplemente nuestro mismo cuerpo también reacciona. ¿Cómo reacciona cuando tenemos ya altos niveles? Pues empiezan a generarse muchas ocasiones lo que son el salpullido, la tensión. Hay muchos aspectos. El caso es al ver que nosotros ya tenemos ciertos niveles, ya empezamos a tener conflictos, entonces empezar a acudir a un especialista a solucionarlo. ¿Qué sucede y qué pasa acá? Muchos de los problemas que nosotros tenemos o que cargamos se van acumulando con el paso del tiempo y al no darle solución o la solución necesaria e inmediata, se empieza a volver cada vez más y más y más y más grande el podernos controlar este tipo de cosas. ¿Cómo lo solucionamos o cómo lo arreglamos o cómo lo mejoramos? Bueno, cuando nosotros tenemos actividades que permitan que ese estrés salga, que ese estrés se convierta en otra cosa como cansancio, como distracción, pero saludable, ese tipo de cosas hacen que como si nosotros fuéramos una válvula o sea, fuéramos una olla express, estamos cargados de esa presión que nos lleva a día a día. Entonces, si nosotros vemos las ollas express, cuando tú la dejas calentando, puede explotar y puede ser muy peligroso. Bueno, lo mismo las personas, los individuos. Entonces, las ollas express tienen una valvulita que cuando llega a cierta presión empieza a desfogar. Bueno, esa misma situación pasa con nosotros. Nosotros tenemos que encontrar una manera para poder desfogar esa presión, pero que no sea al momento de que ya no podemos, sino día a día tratar de que esa tensión, esa presión que en nosotros se vaya yendo. ¿Cómo se va? ¿Cómo la canalizamos? Mediante ejercicio, mediante respiración o meditación, mediante distracción. Una de las cosas que nos lleva a estar siempre pensando en lo mismo, en los problemas y no cambiamos nuestra mentalidad, no canalizamos esos pensamientos hacia otros, entonces pues seguimos pensando en lo mismo, pero cuando nosotros nos damos el tiempo para poder determinar, eh, ¿sabes qué? Este día a lo mejor no puedo dedicar todo el día para lo que yo quiera, ¿no? Pero sí a lo mejor una hora y otra hora. O sea, ir tomando y adueñándose poco a poco de nuestra vida, porque en muchas ocasiones por el trabajo, los compromisos y todo lo demás, perdemos ese control y entonces, pues ya dejamos de vivir, dejamos de disfrutar por lo cual trabajamos o por lo cual luchamos. Entonces, es retomar otra vez esa parte de nuestra vida que hemos perdido, aunque sea poco a poco, porque realmente en ocasiones un cambio abrupto, pues no es posible, ¿no? Pero haciéndolo poco a poco, el brindarse de repente una media hora, unos 30, 45 minutos, una hora para uno, para que uno pueda utilizarlo en lo que a uno más le guste. Si se dan cuenta, de repente pregúntense cuánto o cuándo han vuelto ustedes a disfrutar realmente
una película o cuándo se han dado el tiempo para poder salir o volver a ver a platicar con algún amigo, que sea por videoconferencia, por las circunstancias que están pasando. O sea, esto que ha sucedido hoy en día con la pandemia, pues esto de aislar o evitar que nosotros podamos salir, eh, estos limitantes, pues obviamente han incrementado estos picos de estrés, de ansiedad, de comportamientos muy, muy abruptos, pero hay maneras en las cuales uno puede ir sacando poco a poco estas situaciones. Y es, como les digo, el ejercicio puede ser en casa, no tiene que ser forzosamente en un gimnasio. Eh, el hecho de cambiar las rutinas que tenemos, o sea, cuánto tiempo tiene que no lees el libro que quieres, o cuánto tiempo tiene que no ves la novela que a lo mejor te gustaría. Entonces, es ir recobrando poco a poco ese espacio, ese tiempo para uno. Y de esta manera hacer cosas que uno pueda darse cuenta. Es decir, sabes que, bueno, estoy trabajando, estoy luchando, me estoy esforzando. Pero también estoy disfrutando parte por lo que estoy trabajando. Entonces, eso va a hacer que poco a poco la carga que tenemos de este tipo de situaciones vaya disminuyendo. Otra es muy importante, lo que es la parte de la respiración ayuda a bajar esos niveles de tensión. Cuando nosotros respiramos normalmente, se dan cuenta, no es profundo, sino es una respiración mecanizada, pero es una respiración automática, ¿no? Entonces, cuando uno respira profundamente, inhala por la nariz, exhala por la boca y lo hace profundamente hasta llenar su caja torácica, este tipo de respiración hace que tanto nuestro ritmo cardíaco disminuya, nuestra tensión hacia lo que nos esté preocupando se elimine. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos concentramos directamente en la respiración, en cómo lo hacemos, en la posición, entonces nuestra mente está ocupada en ese movimiento o esa ejecución, haciendo que ese pensamiento que de repente nos está abordando continuamente, que nos está saboteando, se vaya. Y esa concentración que hacemos para poder realizar las respiraciones, entonces nos ayuda a poder estar en lo que le llamamos el aquí y el ahora. ¿Qué es el aquí y el ahora? No sé si ustedes se han dado cuenta que la mayor parte del tiempo estamos pensando en qué vamos a hacer, a dónde vamos a ir, qué vamos a conseguir, cuáles van a ser las siguientes cosas que vamos a lograr. Y entonces siempre estamos pensando en el futuro, de tal manera que el presente, el momento presente que tenemos, simplemente lo presionamos para que llegue ese futuro. Y desgraciadamente, como estamos pensando continuamente en ese futuro, ese pensamiento de paz, de tranquilidad, de estabilidad desaparece, porque estamos ocupados tratando de alcanzar ese futuro, que no llega. Entonces, aquí la parte importante es retomar el presente en el que te encuentras. El, ¿Cuántas veces, por ejemplo, han comido o han bebido es, y simplemente lo dejan de disfrutar? Ya no sienten la sensación del sabor, del aroma, sino simplemente uno se alimenta porque tiene que alimentarse y seguir adelante. Y esto causa desórdenes posteriormente, cuando colitis o X o Y cosas. Entonces, cuando nosotros eh, comenzamos a retomar y a poder disfrutar cada momento que tenemos en el presente, entonces nuestra vida deja de acelerarse, deja de generar esa prisa, esa desesperación por llegar, llegar, llegar. Y entonces comenzamos a disfrutar, comenzamos a reducir esa, esa necesidad de, de, de que el tiempo pase. Y entonces uno a uno los momentos que vamos logrando, los momentos que valen la pena, eso de tratar de estar con la familia, es el convivir, a lo mejor físicamente no se puede, pero sí el convivir, una videollamada, una llamada, un correo, el tratar de valorar cada momento y cada instante que uno está con los que lo rodean, empieza a ser un cambio de actitud. Entonces, esta es la parte principal. Nada de esto va a ocurrir, nadie te va a arreglar o ayudar si tú de tu parte no pones. Eso es muy importante. O sea, ningún psiquiatra, psicólogo o especialista, o sea, va a hacer el cambio si tú no llevas a cabo las instrucciones que se te dan y no empiezas el cambio por ti mismo, ¿no?
Entonces, ¿cuál es el cambio por uno mismo? Bueno, si uno sabe que necesita ayuda, dejar de estar intentando hacer las cosas y mejor hacerlas. Ir al terapeuta, ir al psicólogo, ir al especialista. Eh, por ejemplo, si uno de repente sufre de situaciones que lo limitan, como por ejemplo el hecho de la colitis o la inflamación, y que se oye, pues entonces dejar de atender otras cosas y atenderse uno. ¿Para qué? Para que esa situación mejore física y de la misma manera mentalmente va a mejorar. ¿Qué sucede? Por ejemplo, pongo un ejemplo. Al momento de que las personas dejan de tener esas inflamaciones, esos dolores, y que se oye, pues entonces empiezan a tener otra actitud ante las cosas. ¿Por qué? Porque ya no están molestos, porque ya no les duele, porque ya pueden hacer actividades que no podían. Entonces, dense cuenta que los cambios se van dando a partir de pequeñas acciones que tarde o temprano van a ser grandes y van a dar ese cambio de paradigma, ¿no? Entonces, hay que poner atención en esa parte y no solamente echarle ganas, como dicen muchos, hay que echarle ganas, es que no, sino empezar a hacer las cosas y hacerlas bien. En muchos de los casos, hay personas que realmente han dejado de llevar a cabo este tipo de cosas y se han llevado hacia los medicamentos, hacia los calmantes, hacia todo ese tipo de cosas, se autorrecetan, se automedican. ¿Y qué sucede? Desgraciadamente, al rato, por una medicación errónea o que oye, uno puede comenzar a generar un cierto nivel de adicción o un cierto riesgo. ¿Por qué? Porque el automedicar siempre es contraindicado, ¿no? Y es peligroso. Entonces, no hay nada mejor que hacer las cosas bien, hacerlas de la mejor manera y con la información pertinente. No duden si de repente tienen dudas, preguntas o X o Y. Aquí por eso estamos los consejos de protección civil, de salud, y también está el DIF, en dado caso que, por ejemplo, muchas personas no pueden que pagar al psicólogo o al especialista. Hay apoyo por parte de estas instancias y también de parte de nosotros. O sea, si tienen dudas, preguntas, ahí está la página del Consejo Ciudadano de Salud, el Consejo Ciudadano de Protección Civil. Ahí estamos para poderlos asesorar, ayudarlos o canalizarlos, digamos, de repente con quien necesiten. Así que no lo duden, para eso estamos. Y digamos, es parte de mejorar. Si no solamente vale la pena que mejore uno nada más, sino si todos mejoramos, si todos nos ayudamos poco a poco, vamos a tener una sociedad mejor, vamos a poder estar con tranquilidad y pasar muchas de las cosas. A continuación, les comentaba que les iba a poner un audio, que es un audio eh, que les dice las instrucciones, este audio, y les enseña cómo respirar, cómo visualizar para poder concentrar sus pensamientos o su pensamiento directamente en, en el aquí y en la ahora, en ustedes. Y este audio les sirve tanto para que ustedes estén en la noche, antes de irse a dormir, lo puedan poner, lo escuchen y vayan haciendo lo que el audio les dice. El audio no dura mucho, dura unos 6, 7 minutos. Este audio les va a ayudar para que en la media primero relajen su cuerpo, relajen su mente y entonces alejen ese tipo de pensamientos que luego sabotean nuestras noches cuando vamos a dormir. Y la recomendación importante, que es cuando ustedes, antes de que vayan a dormir o a descansar, preferentemente una hora antes de que se vayan a dormir, desconéctense ya. O sea, adiós celular, adiós computadora, o sea, todo lo que a lo mejor les pueda mantener en un estado de alerta, preferentemente eliminarlo. El audio lo que hace es de que prácticamente te lleva a una respiración y a un estado de tranquilidad y de estabilidad, para que cuando vayas a ir a dormir, vayas en un estado de paz, de relajación, y entonces obviamente entres en un estado de sueño adecuado. Recuerden, esto es, digamos, una manera de utilizarlo. Sin embargo, de nada sirve que tengas a lo mejor este audio y tú no hagas cosas que ayuden a que mejore tu vida, ¿no? O sea, que hagas ejercicio, que hables o platiques digamos, las cosas que tienes, que vayas al psicólogo. O sea, esto es una manera de ayudar, pero no es la solución. La solución es a partir de uno, la actitud ante las cosas
y el hecho de atender en el momento de que estamos viendo que ya tenemos un estado de crisis, un estado de ansiedad, ya se empiezan a cumplir los puntos que les mencioné hace rato, entonces no pensarlo y verlo dos veces, atenderlo. Y van a ver que entre más rápido lo atiendan, más rápido van a salir de esa situación, ¿sale? Entonces, denme un momentito en lo que les coloco el audio. Les recuerdo, este audio, después de que pase este en vivo, lo pueden reproducir y escucharlo. Las recomendaciones de que si lo pueden escuchar con audífonos o con eh, ¿cómo le dicen? Diadema, que se oye, es recomendable porque trae un efecto, que es un efecto inmersivo, que está hecho para eso, para que ustedes puedan disfrutar la experiencia. Entonces, sin más por el momento, les voy a poner el audio, si me dan un momentito para que lo cargue y lo puedan utilizar. Un momentito, por favor. Ahorita voy a subir el audio, Farid, nada más me dices si se escucha al momento de que lo pase Claro. para evitar que no vaya a salir a ver, Farid me dice si se escucha. Todavía no escucho. ¿Se escucha, Farid? No. Ok, vamos a ver qué pasó acá. A ver, vamos a... Qué raro, ahora sí no me deja. Pues ya, voy a salir tantito, Farid. Ahorita regreso. ¿No se alcanza a escuchar, Farid? Todavía no escucho nada. Sí, si no, mira, lo comparto en un video posterior en la publicación de ya para que lo puedan disfrutar directamente el video. Sí, porque extrañamente no se deja. Perfecto. Así que ya saben ustedes, a partir de que termine el programa, van a poder checarlo en los medios de difusión del Consejo. Ok, vamos a, no sé si ahorita entran los compañeros que hacen falta, Fari, no sé cómo está esto.
Hola, hola. Ahí está. Nos caímos. Nos caímos. Eso pasa en los programas en vivo. Pues yo creo que, bueno, viene una plática posteriormente, como todas y todos ustedes ya saben, pero ahorita yo quisiera preguntarle, doctor Christopher, en los niños, ¿qué podemos hacer para que, pues, para que uno entiendan cuando tienen estrés? Porque pues ellos obviamente como que no les saben poner ese nombre. ¿O qué podemos hacer para detectar cuando tienen estrés? Los niños cuando tienen o están pasando por estrés, se ven los cambios. Por ejemplo, cambios que tienen son desde alteraciones del sueño. O sea, normalmente un niño duerme y duerme profundamente y ya cuando, digamos, empieza a sufrir esta situación, su sueño ya no es profundo. El niño se levanta cansado, que uno se acueste, de repente el niño se levanta cansado. En otras ocasiones, por ejemplo, los niños se encuentran irritables. ¿Qué quiere decir? Que normalmente el comportamiento del niño es que juega, se divierte, ríe y uno comienza a notar que existe esa situación de que se vuelven muy temperamentales, ¿no? Entonces, esa es también pues una alarma de lo que está sucediendo. Otra es que eh, existen muchas ocasiones en las que los niños presentan dermatitis, que es, digamos, comezón o salpullido en su piel o en sus brazos. Entonces, este es un ejemplo de cuando están sintomatizando los niños. ¿Qué quiere decir? Que empiezan como no lo pueden sacar de una manera, empiezan a sacar de manera física, ¿no? Entonces, este tipo de cosas. Otras, por ejemplo, cuando existe esta parte de de que cambian su comportamiento. Por ejemplo, un adulto normalmente ve que el comportamiento del niño es cíclico, ¿no? O sea, juega, brinca, salta, está con los amiguitos y de repente cambia. O sea, ya no es así. O en los juegos, cuando el niño juega y entonces empieza a ser violento en la manera de jugar. Entonces dices, pues una manera en la que está tratando de hacer. Entonces depende también la edad, ¿no? Que tienen los niños. Pero también una de las maneras que se presenta es pocas ocasiones, pero se suele dar la agresividad. El niño se comienza, digamos, molesta a otros niños o eh, juega muy rudo con ellos. Entonces ahí empieza uno a ver ese tipo de cambios. Yo, normalmente quien más conoce a sus niños que son los padres, porque ellos saben cómo son sus características y todo demás, pero es una manera en la cual se puede identificar. Y también, ya una manera más profesional, se puede hacer un test y los test arrojan los niveles que llega a tener los niños. Doctor, otra pregunta. En el tema laboral, muchas y muchas de las personas que nos están escuchando ahorita a través de este ciclo de conferencias, obviamente por el tema de la pandemia, pues puede que tengan estrés. ¿Qué consejos les puede dar para manejar el estrés de la oficina, por ejemplo? Una de las cosas que sucede, por ejemplo, cuando nosotros llevamos una vida cíclica, cíclica, ¿qué significa? Me levanto, como y todo lo demás, voy al trabajo, regreso. Entonces empezamos a perder estas circunstancias que nos dan felicidad o tranquilidad o X o Y. Entonces, muchas ocasiones las personas se dedican tanto al trabajo, tanto al lugar donde se van, o los absorbe tanto, que dejan de hacer esas cosas que son las válvulas que liberan esa tensión o esa presión que tienen. Entonces, cuando las personas están involucradas en esa forma cíclica de vida, entonces es muy difícil que puedan liberarse de ese estrés. Lo que necesitan en ese momento es romper esa rutina y empezar a añadir cosas a su vida que les permita divertirse, que les permita hacer esas cosas que les gusta. Y una de las situaciones que, por ejemplo, que se pueden tener en la mano es ejercitarse. O sea, cuando nosotros hacemos ejercicio, liberamos endorfinas,
le damos, digamos, el mantenimiento al cuerpo que debe, pero eso nos permite sacar, digamos, de una manera no muy didáctica, pero eh, el transformar esa situación de tensión y estrés y ese día a día que lleva uno, aunque sean unos 15, 20 minutos, y que eso ayuda. Entonces, porque es una manera de sacar esa situación que tiene uno. Entonces, otra que puede utilizar o que pueden servir es que cuando uno está en una situación laboral en la cual no se siente bien y no está grato donde se encuentra, entonces dirían, ¿qué haces ahí? O sea, es la única cosa que, digamos, que hay en ese momento, o es bueno, eso es, pero debe estar consciente la persona que si está en un lugar donde realmente el entorno en el que se encuentra es tóxico o no es el mejor X o Y, es una de dos, o cambias de trabajo o cambias de actitud. Eso es muy importante. Otra pregunta por ahí. Estrés, ansiedad y lo común es decir, pues con una buena chela para relajarme de mi estrés, ¿no? Es como algo muy común que de repente se llegue a escuchar. Buena combinación, mala combinación. Pues al fin y al cabo, la convivencia, o sea, la convivencia con otras personas, es buena, ¿no? Aquí la situación es que los excesos nunca son buenos. O sea, tampoco el engancharse con alcohol o con drogas, porque no es la solución, sino es la invitación a otro problema más fuerte. Pero el hecho de darse el tiempo para disfrutar, o sea, para estar bien con uno mismo, un momento de dejar de pensar en la rutina es bueno, ayuda bastante. Así como las carnitas, que no se pueden hacer las carnitas asadas y muchas cosas más, pero ya en algún momento se podrá. Ok. Doctor Christopher, le agradecemos mucho su plática del día de hoy y agradecemos mucho que también nos pueda poner a disposición de las personas que están viendo esta conferencia la, la grabación que nos iba a hacer llegar que nos iba a llegar para relajarnos. Tiene saludos también desde Cuautlancingo, desde Omega Extintores. Gracias, un abrazo a todos por allá. Y no sé, hay que procede, hago el cambio para el switch por la hora. Por Ok, favor. los dejo Le un agradezco ratito. mucho, doctor Christopher Andrade. Gracias. Dios. Adiós.